Buenas noches, ¿cómo están? A Quique Russo, al doctor Enrique Russo lo tenemos de gira mágica y misteriosa, Magical Mystery Tour, muy pronto estará de nuevo con nosotros. Vaya a saber dónde está, no sé si está haciendo solo de guitarra, trabajando, no sé. Mágico y misterioso, nos contará cuando esté de nuevo en el programa. Hoy tenemos un programa con 3 invitados. En el primer bloque, Roberto Cazorla Yaret, y luego estarán Bruno Falco, que es auxiliar letrado de la Defensoría de Casación Penal, causas armadas es el tema, ¿qué son las causas armadas? Le voy a preguntar, y Víctor Hugo Guida, que es juez del trabajo número 1 de La Plata. Como ustedes sabrán, la Corte Suprema falló, no sé si en tiempo o a destiempo, se lo voy a preguntar al juez Guida, falló por algo que algunos cuestionaron y otros dijeron que era razonable, por el tema de costas de un trabajador que perdió un juicio laboral. Lo vamos a discutir junto con los temas de la justicia laboral en general. El primero, les decía, es Roberto Cazorla Yaret. Gracias por estar acá nuevamente. No, por favor, gracias a ustedes por con invitarme. Nosotros. Queríamos conversar, quiero conversar, digo, queríamos era con Quique, queríamos era la producción, quiero conversar ahora porque si no uno parece el plural del Papa, ¿viste? Es así. Digo, sobre el tema mulas. La mula es, yo no sé si lo defino bien, si no vos corregime. La mula es quien se encarga del transporte en general de droga o del transporte artesanal y mínimo, porque en general creo que se habla de mulas como el eslabón más débil de la cadena, ¿no es cierto? Claro, sí, yo lo califico de una manera, transatlántico, desde obviamente. desde ya, digamos, entre los envases, lamentablemente, que se sirve el narcotráfico para intentar trasvasar las fronteras de cada país para llevar a sus focos o a sus comercios puntuales, entre otros envases, utilizan a los seres humanos. Estas personas que generalmente como denominador común encontramos que son aquellas que tienen muy bajos recursos, acceden a ingerir. Una de las maneras de oficiar de mula es ingerir cantidades de cápsulas. Por eso decís envase. Claro, por eso digo envase, es un envase letal. Sí, claro. Cantidades de cápsulas que tienen poca cantidad de... Se usa mucho en Europa, por ejemplo, o se usaba originalmente para el tráfico de heroína, que era el más fácil detectable por los sistemas tecnológicos que fueron progresando. El inconveniente que tenemos básicamente es que el narcotráfico cuenta con infinitos recursos económicos y consecuentemente adquieren tecnología que por lo general supera a la de los organismos internacionales y nacionales que combaten el flagelo del narcotráfico. Hay inversión y hay creatividad como cualquier multinacional, bueno, ¿no? Uno de los puntos más creativos, igual nunca agotan la imaginación, porque después voy a dar algunos ejemplos que son realmente increíbles, pero porque escuchamos pescado blanco, carbón blanco, escuchamos aceite blanco, o sea, todo lo que acompaña el operativo con la palabra blanco se supone que está detrás. Ruedas de diferentes tipos de vehículos. Exactamente. Pero hablando puntualmente de las mulas, y creo que el tema en tratamiento le da actualidad, esta última persona. La brasileña que murió. Exactamente. La brasileña, que hace unos días arrojaron deliberadamente un auto porque se empezó evidentemente a descompensar hasta que perdió el conocimiento, producto de que explotan las cápsulas que tenía en su interior, y prueba de ello dio cuenta que la primera intervención en el nosocomio que la asistió no terminaba de dar respuestas a cuál era la causal de la muerte. No tenía signos vitales, eso era indudable. Resulta que en Argentina tenemos un hospital especializado, que es el Alberto Unequian en Ezeiza, que tiene un sistema radiológico de imágenes muy específico para detectar este tipo de contenido intestinal, porque muchas veces las cápsulas, incluso de acuerdo a la capacidad o la tecnología, pueden no ser vistas por un simple aparato de rayos X. Entonces, ¿qué ocurrió con esta chica en particular? Que seguramente es una noticia que tuvo tanta difusión pública. Lo que fue que explotaron
porque los jugos gástricos han disuelto alguna de las cápsulas, esa sustancia letal digamos, en los cuerpos delgados del intestino le provocaron inmediatamente la Como muerte. si fuera una sobredosis. Obviamente involuntaria, Definitivamente, por por supuesto, es un eso, nivel claro, de asimilación que claro, no es mi materia la médica desde sí, ya, pero sí, digamos, un simple razonamiento lógico hace que si uno en un tarro de cocaína come varias cucharadas, no va a durar más de 10 o 15 minutos con vida. claro. Esto fue lo que ocurrió en particular. ¿Qué ocurre? Digamos, las mulas no siempre ingieren cocaína, quiero decir cápsulas, porque una forma, digamos, se le denomina mula a aquel que transporta de una manera determinada. Puede ser, por ejemplo, con cinturones hechos anatómicamente especializados, Sí, digamos, para disimular los controles fronterizos, cuando son controles de baja asistencia tecnológica, son los controles amarillos que se llaman o naranjas. ujú. Los controles rojos, que son generalmente los aeroportuarios, cuando uno dice, pero yo estoy entrando a un país como Estados Unidos y me hacen sacar los zapatos, Sí. bueno, ocurre que también las mulas desarmaban los zapatos, desarmaban los cinturones y de esa forma accedían o podían transportar la cocaína de un Y país en a otro. general los narcos apelan a gente desesperada. Yo digo, en la política pública del, del combate contra el Sí, narcotráfico, lo primero que uno escucha o ve es secuestraron 500 kilos de cocaína, 1000 kilos de cocaína, 2000 kilos de cocaína, y inmediatamente después se dice equivalentes a tanta cantidad de millones de pesos. sí. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el mensaje para las personas que están en estado de miseria, las personas que no tienen ninguna clase de expectativa respecto a un empleo normal, un empleo, ni siquiera hablamos del informal, Sí, del empleo de segunda categoría o el empleo en negro, estamos hablando de personas que de no la tienen nada. ningún tipo de acceso. Estas personas se sirven, o sea, digo, el esquema del narcotráfico se sirve de ellos para hacerlos transportar, por ejemplo, de país en país, como máximo, de acuerdo a las estadísticas que dan, 1,5 kilos de cocaína. ¿Y con qué le pagan? Con monedas. Eso te iba a preguntar, ¿cuánto le pagan? ¿Sabes eso? Yo tengo un caso de una chica que es dominicana, que Sí, está en una unidad penitenciaria federal en nuestro país, que llevaba 1,2 kilos, la condenaron a 6 años, por ahí tenés dos delitos cuando, digamos, es el transporte internacional en grado de conato, en grado de tentativa, y por otra parte el transporte. O sea, el tráfico de transporte, hay un sistema que, para no aburrir, digamos, juego armónico entre el código aduanero por el tráfico y el claro, transporte nuestra legislación sí. nacional. Pero lo cierto es que esta chica vivió de casualidad porque la asistieron de casualidad en el A hospital ella es una de las que fue, Alberto como vos decías, en Eurnequian. base. Esta fue Un una chica en envase base. más, un envase más. Ujú, Y un envase con suerte, sí, porque las víctimas el número de víctimas es altísima, porque supongamos que tenga éxito el transporte, tiene que buscar un sistema inmediato de evacuación porque claro, la degradación del claro. material, que generalmente es similar al de una cápsula de una ibuprofeno Sí, sí, o o un una cápsula antibiótico, no con un sé. Sí, sí. antibiótico, pero un poquito más resistente y de un tamaño más importante. Y por ejemplo, qué cantidad pueden ingerir? Entre 50 a 100. No hay registros, al menos estadísticos, que yo tenga ¿Y cuánto le pagaron a esta chica? Yo te preguntaba. $50. $50. Sí, más el viaje, porque Ajá, quería conocer nuestro país. sí, Y así le fue, lo está conociendo dentro de la unidad adentro de una penitenciaria cárcel. federal. Así es. ¿Qué me dijiste? ¿Un kilo Tenemos y medio? 1,2 kilos, 1,2 kilos. es lo que le encontraron a ella. Sí, no, no, es desesperante. El último informe al 2015 dice que en las cárceles federales hay 794 mujeres detenidas, ¿En la Argentina? más del 40% son extranjeras y de ellas el 80% son delitos vinculados al narcotráfico y asociadas al transporte como mulas. Hoy lo comentamos en el programa de radio. Yo me acordaba una parte y otra la busqué hoy. Yo me acordaba que el presidente, el padre del presidente, ahí estamos viendo
Imágenes ahora le voy a contar. Pues, dice el Claro, caso de la eso, por mula ejemplo, yo brasileña, hablaba sí, de un sistema anatómico. sí, Eso es digamos, una vista de una imagen, seguramente una ecografía sí. o una imagen por Esa es, lo rayos que X. acabamos de ver es la cantidad de pastillas. Claro, esas son las cápsulas, Ujú. ni más ni menos que esa. A ver si se puede poner de nuevo. Vamos a, ahí Ese está. es el tamaño, para Sí. que ahí está muy bien proporcionado. Ujú. Esa es una imagen, entiendo, de un ecógrafo o de Sí, un aparato de rayos X. Esas en particular son cápsulas grandes. sí. Esas son cápsulas que pueden tener más de 1,5 gramos, 2 gramos, pueden tener bastante más. Ajá. Por eso depende también de, O sea que digamos, de qué recursos sí. tengan. Y muchas veces se los envían en grupos, Ujú. porque ocurre que el malestar de la persona Sí. por tener esta cantidad, este peso dentro y este, digamos, cuerpo extraño es Claro. No, porque además ahí imposible de me ocultar. impresionó, porque lo que estábamos viendo recién era el aparato digestivo lleno. Lleno, no, no, es Es lleno, eso, es lleno. hasta donde quepa. Sí, es hasta donde, Es exactamente, eso, claro, eso es lo que exactamente. impresiona Sí, sí, visto sí, así. sí, sí. Sí. No, y han pasado que muchas veces del cuadro de nerviosismo, porque los testimonios de las personas por ejemplo, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que son las que más frecuentan este tipo de casos, Sí, dicen que el nivel de nerviosismo es extremo, ajá, la sensación de malestar, gente que está muy pálida, gente que transpira excesivamente o que se van tocando el abdomen, pues claro, y si tienen claro. de cualquier cosa que uno Sí, tenga, sí, sí, por supuesto. de cualquier cuerpo extraño que tengan esa cantidad, imposible que lo resista. Te contaba recién, el padre del expresidente de Ecuador, del hasta hace poco presidente de Ecuador, de Rafael Correa, era mula, Qué preso en los terrible. Estados Unidos. Correa viene de una familia muy humilde, la Iglesia Católica Ecuatoriana lo tomó, lo apadrinó, lo becó para estudiar, debía ser un pibe brillante, lo becó Es para brillante. estudiar, lo becó para la secundaria y lo becó para el grado y el posgrado en los Estados Unidos y en la Universidad de Lovaina, que es una universidad confesional belga de alto nivel de calidad. Cuando terminó su gobierno, lo que hizo es, como hacen todos los presidentes, es el indulto del último día. Claro. No sé si es común en la Argentina, en los Estados Unidos es muy común esto. El indulto del último día de Correa, lo que había era miles de mulas que habían cumplido una parte de la condena, 30% de la condena, y el resto las indultó, Bueno, porque sabía por familia el nivel de desesperación a la que se llega para hacer absolutamente. eso. Digo, Y desde porque el lo que vos punto, estás contando sí, es una bomba, digo, pero no es el cinturón del suicida. Es claro, el no, no. suicida, Sí, sí, es sí, el sí. suicida puro, Sí, sí, digamos. sí, sí, Eso sí, no sí. mata a nadie más. Claro, no, 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 Digo, no. si Es explota un, adentro esa se bomba, inmola, mata, pero claro, se inmola sí, sí, solo o sí, sí. sola. Hay una cuestión que me parece, yo entiendo muy atinado incorporado recientemente en la legislación argentina, creo que la ley es la 27.304, eh, el tema del arrepentido. Qué importante que es. Si es el último escalafón de una larguísima cadena, una mula, Sí, porque es quien transporta la claro. menor Sí, sí. cantidad, darle la posibilidad que ponga en conocimiento de todo el sistema jurisdiccional nacional, en este caso, para quienes trabajan y así empezar a tirar de la cuerda y encontrar a los verdaderos responsables, asimila mucho a la técnica, no solamente legislativa, sino jurisdiccional americana que estabas haciendo referencia Ujú. recién. ¿Por qué tienen tanto éxito? Porque en definitiva tienen un poder de negociación real. Aquí, que recién se está incorporando, recién se está implementando, la duda respecto al resultado en cuanto a la ejecución de la pena, si me van a reducir efectivamente, yo voy a prestar colaboración, voy a develar quién es la cadena, por lo menos quién hizo que yo Sí, ingiera esas cápsulas, y con eso poder avanzar en una investigación favorable para descubrir la cadena en el narcotráfico. Lo cierto es que todavía no está tan aceitado la solución en cuanto a la ejecución de la pena. ¿Cuánto me van a reducir? Porque la ley dice hasta la mitad, sí. inclusive hasta extinguir la pena o no aplicar pena. Pero lo cierto es que la gente todavía, quienes pertenecen, de quién se sirve el narcotráfico, esta gente con pocos recursos, no se animan aún a poner en conocimiento de las autoridades quiénes son los verdaderos dueños
de este material absolutamente letal. Porque supongo que si hay algo de cárcel deben tener miedo de lo que le pase en la cárcel, Desde además ya, de todo, desde obviamente. ya. Sí, desde ya. Porque son el Sí. último eslabón y muy débil. Convengamos que a la persona vinculada al narcotráfico dentro de las unidades penitenciarias en Argentina no se los trata muy bien. Ujú. Digamos, al que se lo denomina entre comillas en el léxico tumbero del tranza, Sí. el que viene vinculado o asociado al mundo de la drogadependencia o del narcotráfico en realidad, no tiene un buen trato. Ujú. ¿Es razonable que la pena sea la misma? A ver, a ver, primero, ¿es la misma pena para quien, o sea, para una mula que para quien comercializa? Sí, Sí. porque es el mismo artículo, es el ¿Y quinto es C. razonable eso? Bueno, la O razonabilidad sea, está la ley es la ley, vinculada. pero si vos tuvieras que No, legislar, pero, digamos, ¿legislarías igual? creo que la razonabilidad tiene una sola explicación en la escala penal, el escalafón de las circunstancias, como se llaman en el fuero penal, de tiempo, modo y lugar, son las que el juez, merituando, valorando la prueba, las circunstancias particulares, por ejemplo, de no tener recursos, Sí. de recurrir a ese mecanismo, porque no hay otra alternativa en el esquema laborativo argentino, que tenemos un magistrado especialista en el derecho laboral y seguramente lo ve a diario. Sí, acá estamos hablando del argentino, el dominicano, el brasileño, estamos hablando de Por una eso, estamos escala hablando, global, sí. es escala global, pero el nivel marginal digamos, Sí, sí, sí. sociocultural del que estamos tratando cuando Sí, hablamos del tema de las mulas, es un denominador común en el mundo. totalmente, En sí, el sí, mundo, es porque no igual. hay o personas digamos, que lo hagan por algún tipo de deporte o que lo hagan por un fin altruista. O sea, esto Sí, es claro. por drogas, porque están en un estado de consumo y de adicción terminal, o O sea por que dinero. son rehenes Claro, desde de los ya. tranzas, digamos, para Desde ponerlo en ya. esos términos. Desde ya. O por desesperación. Así es. Y te vuelvo a hacer la pregunta, ¿es razonable que la pena sea la misma? Si vos tuvieras que legislar, si fueras legislador y no abogado en este momento, si hoy se discutiera el tema, Me parece, insisto, que sí, la posibilidad, la potestad del juez a la hora de decidir la pena sí. con esta ¿Es alternativa que le da Ok, desde 4 a 12 años, o sea, ok, salvo que haya algún tipo, digamos, salvo que se aplique, como yo decía, el sí, código aduanero, donde las penas se potencian un poco más, la realidad es que si vamos a la persona que traspasó los límites de un país a otro, la gravedad es altísima. O sea, ujú, ya el tráfico internacional claro, lo equipara a claro, cualquier situación muy grave. claro, Para mí es lo mismo 500 gramos, un kilo, que 100 kilos. O sea, después es una cuestión económica la que, pero digamos, creo que desde el punto de vista de la conducta reprochable es la misma. Ahora bien, si nosotros encontramos una persona, la brasilera, caminando, esta persona que lamentablemente falleció, sí, pero caminando, deambulando por la calle, un policía la ve en un estado de sospecha o ve que se descompone y la encuentran con esa sustancia, eso es transporte de estupefacientes. Quizá ese caso no sería del todo justo o razonable desde el punto de vista técnico, para ujú, sí, acompañar un poco tu pregunta, tener la misma pena que una persona que lleva en un camión 50, 100 kilos de claro, a eso cocaína, me refiero, ¿no? Y fundamentalmente por el riesgo que está corriendo, sí. autoasumiendo, ¿no? La autopuesta en peligro, como se llama. Sí, por supuesto que... Pero insisto, creo que la escala penal da un poco la explicación y la potestad al juez de hacer justicia entre un supuesto y el otro. Creo. Gracias por estar acá, No, por Roberto. favor, un placer. Volvemos en el próximo bloque con Víctor Hugo Guida, que es juez del Trabajo de La Plata. En un segundo nada más. Allá, ¿no? Igual. Estamos con ahí. Aquí estamos con Víctor Hugo Guida, juez de trabajo número 1 de La Plata. Ya estuvo en el programa de radio, conocido de Justicia en Primera Persona. Gracias por estar acá. No, al contrario, gracias por invitarme, Martín. Yo comentaba al principio, Sí, está el fallo de la Corte, que es un fallo de ayer, sí,
dado a conocer con entusiasmo por la Corte. Hoy todavía, digo esto con datos, si uno entra al Centro de Información Judicial, al CIJ de la Corte, Está en primera plata. está en primera y está primero a la izquierda. Hace una hora había 4 noticias. Decía, última noticia, y estaba el fallo sobre el tema de las costas a cargo de un empleado que perdió un juicio laboral. Como uno lee de izquierda a derecha, Claro. no es un tema de gran oficio periodístico, uno lee de izquierda a derecha, o sea que lo que se pone arriba a la izquierda es lo que primero se lee. Tal cual. Si dice última noticia un día después, es porque alguien dijo, déjala ahí. Es un tema importante. Ahora, hay una polémica donde alguno, por ejemplo, Héctor Recalde, laboralista y presidente del bloque de diputados, del principal bloque de diputados de la oposición, dijo, me parece un fallo razonable, Sí. dice, es un fallo sensato. Y la otra cosa, hace un rato en la radio, un juez, Rodolfo Martiarena, decía, efectivamente el fallo es un fallo como muchos otros, hay un tema de oportunidad. Probablemente. ¿Opinión? Primero, para tratar de aclarar esa Sí. situación, el trabajador tiene algo cuando litiga Sí. por un despido, por un accidente. En este caso fue un accidente. Fue un accidente, ¿no? Era un accidente yendo al trabajo, ¿no? Exactamente, un accidente, lo que se denomina técnicamente accidente in itinere. Ujú, en el camino al trabajo. Exacto. Tiene el beneficio de gratuidad. ¿Qué significa el beneficio de gratuidad? Que no paga tasa de justicia, es decir, lo que trata la ley, como corresponde, Sí. es de facilitar el acceso a la justicia de alguien que es económicamente más vulnerable. Claro. No paga tasa de justicia, Bien. inicia el reclamo. Pero normalmente, esto ocurre a diario, no es ninguna rareza. Cuando se rechaza una demanda porque el trabajador, una demanda de accidente, una demanda por despido, no sé, por ejemplo, un trabajador que se lo despide con invocación de causa y el empleador en el juicio demuestra la justa causa invocada, Sí. ya sea porque hurtó algún elemento del lugar de trabajo, lo que fuere, no prospera la demanda, se rechaza y se le imponen las costas al actor. Esa imposición de costas son los gastos del juicio. Sí. Se hace con el beneficio, acá en provincia, con el beneficio del artículo 22 de la ley procesal. ¿Qué significa? Que él paga si mejora de fortuna. Pero las costas se le imponen. ¿Él paga? Si mejora de fortuna. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, si el acreedor demuestra que él tiene bienes suficientes Ok. como para poder afrontar ese pago, o si en el futuro llegara a adquirirlos. Sí. Si mejora de fortuna, o sea, Sí, sí, significa sí. eso. Siempre es así. Además, la ley de contrato de trabajo, por añadidura, dice que nunca, en ningún caso, la vivienda del trabajador será afectada al pago de costas. Sí. Y si se tratara de embargar un sueldo, rige el decreto 484 del año 87, creo no equivocarme en el número, que establece que el límite máximo de embargabilidad para un trabajador es el 10% del salario o el 20% según gane menos de 2 salarios mínimos vitales y móviles o más de 2 salarios mínimos vitales y móviles. O sea que nunca más del 20%. No, nunca más del 20%. Sí. Entonces, eso la Corte no se metió, no dijo nada. Ok. No es que innovó sobre eso. El Sí, beneficio de gratuidad sigue existiendo. Lo que pasó es que, con todo respeto lo digo esto, el fallo de la Cámara fue disparatado. ¿Por qué fue disparatado? Yo te lo explico, Martín, y creo Dale. que va a ser claro el tema. Un trabajador inicia, López en este caso, así se llama, inicia un juicio por accidente de trabajo in itinere, o sea, en el trayecto de la casa hacia Sí. el trabajo. El juicio tramita, lo citan, hay un elemento que es condicionante. Para que él tenga derecho a una indemnización se tiene que determinar que del accidente se derivó una dolencia que le origina incapacidad. ¿Quién determina la incapacidad? Habitualmente un perito médico, a veces interviene la asesoría pericial, pero es un perito médico, en definitiva es un perito médico, sea de la asesoría pericial o sea un perito médico de lista. Bueno, lo citan, según el fallo en varias oportunidades, él no concurre. El juez finalmente lo declara renuente en la producción de esa prueba, es una especie de rebeldía en la producción de Sí. esa prueba, y como no tiene el elemento básico para cuantificar una indemnización, obviamente rechaza la demanda. Y le impone las costas al actor, con el beneficio de gratuidad. Eso no se saca. Va a la Cámara, y la Cámara, haciendo una construcción bastante artificiosa, dice no, porque en realidad él había... primero, la Cámara lo primero que hace es volver a citarlo al perito médico. Parece que lo cita en más de una oportunidad y tampoco concurre.
Entonces la Cámara no tiene otra O alternativa. sea, primero no había ido el empleado A primera instancia. Y a la Cámara tampoco. Y el perito médico de la Claro, Cámara. la Cámara confirma la sentencia, Sí. pero he aquí lo que yo creo que es un poco disparatado. Dice, bueno, él había presentado una nota que no podía ir y además él había denunciado el accidente y le impone las costas a la ART, a la demandada, que ganó el Sí. juicio. Eso es insólito. Nunca le podés imponer las costas causídicas a alguien que ganó el juicio. Se le imponen al que perdió, de acuerdo al artículo 68 del Código Procesal, que es clarísimo. Si es un juicio civil, tendrá que pagarlas. Si es un juicio laboral, rige el beneficio de gratuidad. Un poco menos atemperado en capital, acá más intensa la protección. Acá Sí. es más intensa. Ajá. Acá es más en provincia es En más provincia. intensa, pero no hay gran diferencia. Y en definitiva siempre está como protección de fondo el artículo 20 de la Ley de Contrato de Trabajo, que te dice, Que es el de la vivienda. exacto, nunca, jamás se puede afectar la vivienda del trabajador al pago de costas. Ese es el tema. Por eso, lo que hizo la Corte, en definitiva, es algo tan natural que nosotros lo hacemos a diario cuando rechazamos demanda. Imponemos las costas al trabajador, al que pierde, en definitiva, con el beneficio de pobreza, con el beneficio de gratuidad. Esto significa que es muy difícil que le puedan cobrar las costas porque tiene bienes inejecutables y los que tiene ejecutables son en mínima proporción. Ese es el tema. Pero, Bien. pero la deuda la asume. No la pagará nunca o la pagará si se saca el, Si saca el loto, claro, tal Exactamente. cual. Pero es natural eso, es Bien. natural. Al contrario, lo que hizo la Corte fue disparatado. La Cámara fue disparatado porque cambió todos los principios socolor de aplicar las normas internacionales, que bueno, citando, pero las normas internacionales tampoco dicen eso, porque las normas internacionales te dicen que hay que garantizar el acceso a la justicia. Sí. El acceso a la justicia se garantiza con que el trabajador no paga tasa de justicia, no paga sellados, si tiene que pedir certificados son gratuitos, si tiene que pedir informes son gratuitos también. Es decir, el acceso está garantizado. Lo que pasa es que cuando termina el juicio, si se prueba la sinrazón del trabajador que demandó, se le imponen las costas, es normal. Bien. Es normal, porque si no te imaginas que sería un bill de indemnidad como para hacer cualquier cosa. Incluso es más, si hay plus petición inexcusable, plus petición significa, para que se entienda, cuando hay una cuantificación. En derecho laboral, salvo en los casos de daños y perjuicios, en los casos de accidentes al amparo de la ley de riesgo de trabajo o en el caso de despidos, está cuantificado, porque en definitiva es una fórmula aritmética. Entonces uno, más allá de que cuando reclama siempre reclama lo más que puede, Claro. pero dentro de ciertos parámetros. Si vos podés reclamar 100.000 pesos, entre 100 y 200.000 pesos, vas a reclamar 200, pero no 800. Claro. Eso se llama plus petición inexcusable, es decir, no hay ningún motivo para haber pedido 800. Y en ese caso, la ley prevé que la condena en costas es solidaria al trabajador y al abogado del trabajador. Porque es el que seguramente le dijo al trabajador, Porque es el que inflemos hizo esto. la cuentita. Claro. Claro. Tal cual. El trabajador no tiene idea. Y de lo lo que infló tiene que demasiado. reclamar. Salvo Un poquito que sea- se infla razonablemente, supongo Claro, yo. se ¿no? infla razonablemente. Razonablemente, Todos, yo sería cuando eso. ejercía, Sí, por claro. ahí inflaba un poco, pero dentro de la razonabilidad. Yo me acuerdo un viejo abogado y consejero mío que me decía, vos podés pedir cualquier cosa siempre que justifiques por qué lo pedís. Claro. A veces hay planteos descabellados. Claro. Ese es el tema. Por eso digo, no cambió nada, Martín. Ese es el tema de fondo. Y después hay un tema que es la segunda cuestión de oportunidad. Digo, Sí. como uno es mal pensado. ¿Por qué la Corte sacó este fallo Claro, ahora? ahora. Yo creo, sinceramente, no puedo, obviamente, a ver, la Corte ejerce un activismo judicial notorio. Sí. Mira vos, me voy a retrotraer. Dale. En el año 2000, finales del año 2008, cuando sale el fallo AT1, que la Corte cuestiona el modelo sindical, Sí. elige mal el caso para cuestionarlo, Sí. pero eligió un caso y lo cuestionó. Sí. O sea, el cuestionamiento es razonable. El cuestionamiento que hizo la Corte al modelo sindical argentino es razonable, pero eligió mal el caso. ¿Y por qué te digo que eligió mal Estamos el caso? hablando del tema CGT, CTA, digamos, no estamos hablando de eso, ¿no es cierto? No, estamos hablando del cuestionamiento al modelo sindical, al modelo de la personería gremial, al modelo que implica asignarle demasiados derechos exclusivos al sindicato mayoritario. Bien. Eso es lo que cuestionó la Corte, Ok. pero lo cuestionó en el fallo equivocado. ¿Por qué lo cuestionó en un fallo equivocado? Porque en realidad lo cuestionó en un fallo del sector público, que el sector público siempre anduvo por un andarivel totalmente distinto. De hecho, Y lo que,
Sí. En el sector público hay pluralismo sindical. Y lo que vos decís es que esa fue una forma de activismo. Claro, O lo la que vos forma de llamás activismo fue, judicial. hay que cuestionar el modelo sindical, Bien. lo hago ¿Y el acá. activismo ahora cuál sería? No, no lo veo. No lo veo porque, ¿Yo puedo decir cuál sería? Es mi opinión, por sí, supuesto. Y claro, por además es supuesto, indemostrable porque no se puede por hacer supuesto. psicoanálisis político ni psicoanálisis Sí, judicial, eso no existe. Digo, yo solamente señalo que coincide con una serie de cosas, que coincide con una discusión sobre el foro laboral, que sí, coincide con declaraciones presidenciales diciendo queremos jueces que nos representen, sí, lo cual puede ser, pero vos sabés que es un contrasentido porque los jueces no son elegidos por el no, pueblo. no, Bien, a ningún lado. Pero me parece que el efecto de este fallo sí, es tan neutro sobre lo que es el derecho laboral o la sí. justicia laboral que no implica ni ayuda ni perjuicio para nadie. Nos queda como una mancha más a la justicia laboral, porque en realidad, No, si se... cuando el presidente habló de las mafias, citó un nombre que no Sí, tenía que ver con el Estado, y, sí, no citó, y dijo algunos jueces, sí, y no dijo quién. y no dijo quiénes. Y Yo, tampoco denunció a quién en ningún lado. yo creo, me parece que no es el caso este, me parece, probablemente estoy Sí, equivocado. Sí, y lo digo como una opinión personal ujú, y con absoluto respeto por los integrantes de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, este fallo de la Cámara sí, me parece absolutamente disparatado. bien, Es decir, no sé si por querer una suerte de vedetismo judicial, que existe también, porque en el ambiente judicial yo si bien soy bastante viejo ya, pero hace relativamente poco que estoy en la justicia. Y en ciertos ambientes judiciales, no aquí en La Plata, en el fuero laboral, para nada, para nada. En ciertos ambientes hay una suerte de vedetismo, para ver, yo voy a avanzar con esto, yo voy a avanzar, a ver quién da una vuelta más de tuerca. Quizás haya sido eso, pero sí es algo sugestivo que la Corte menciona los apellidos de los dos jueces que hicieron mayoría en ese fallo, que sí, habitualmente no lo hace. Habitualmente dice la sala 3, y acá dijo la sala 3 con el voto decisorio de la doctora fulana de tal, acompañado por el doctor fulano de tal. O sea, es una suerte de escrache judicial, pero y la doctora tenía pedido de juicio político, ¿no? sí, creo que sí, creo que Ujú, sí. Hace cosa de, no estoy seguro de esto que me preguntás, sí, pero hace cosa de 5 años la Corte le anuló un fallo terrible, en un caso bastante paradigmático, en la época en que el sindicato de choferes de camiones tenía una fuerte cercanía con el poder, un fallo a favor del sindicato de choferes de camiones, y resultó perdidoso el sindicato de la alimentación. Un caso que a lo mejor conocés vos que tenés interés un poco por ujú, todo, Gay Gourmet. sí, Ahora 5 o 6 años sí, sí, atrás, más o menos. Y fue un fallo también de la camarista que sacó esta sentencia y tuvo una anulación bastante severa de la Corte. ujú, No sé si eso originó algo, probablemente ha originado una denuncia, pero yo no voy a hacer, tampoco me quiero meter en un ambiente que no conozco, no estoy en la Cámara, conozco a algunos de los camaristas que me merecen la más absoluta, mayor respeto, a la camarista que votó en este caso la conozco solo de nombre, ni siquiera la conozco personalmente, al segundo que votó sí lo conozco personalmente, es un hombre muy respetable, muy mayor, ¿verdad? Muy mayor, lo conozco hace años, es un tipo muy conocido. No sé quién votó en disidencia porque los integrantes de las salas de la Cámara van rotando, en razón de que hay muchas sí, porque vacantes no en la están Cámara. integradas, tal cual, Claro, no no están están integradas integradas, entonces van totalmente, sí, rotando. Pero alguien votó en disidencia, ujú, evidentemente, porque el sí, voto salió por mayoría. Pero creo, sinceramente, con todo respeto lo digo esto, y es mi opinión, que es un fallo disparatado el de la bien, Cámara. Y que la Corte dijo, esto no es así. perfecto. Las costas se imponen al que pierde, cosa que nosotros hacemos todos los días, Martín. O sea, es habitual que cuando alguien pierde un juicio, total o parcialmente, porque de pronto vos iniciás un juicio y optás por la acción, bueno, en el momento que la ley permitía la opción, la acción de daños y perjuicios. Entonces, y subsidiariamente, y para el caso de que no se prueben los presupuestos de la responsabilidad civil, las prestaciones. Pues bien, por ejemplo, no prospera porque no se prueba que intervino en el accidente una cosa riesgosa o no se prueba una falta de apego a las normas de seguridad por parte del empleador, entonces no prosperan los daños y perjuicios. Pero como el daño se produjo en el trabajo, sí prospera la ley. A ver, para que se entienda, Sí, el sistema de daños y perjuicios exige una prueba mucho más intensa.
como si estuviéramos casi en el ámbito civil. Hay que probar acabadamente determinados extremos, pero no hay límite a la indemnización. Se pueden reclamar todos los perjuicios que el trabajador o la persona sufra. El sistema tarifado exige una prueba mucho menos intensa. En realidad es simplemente la vinculación que la dolencia se contrajo por el trabajo. Punto, nada más que eso, nada más que eso. Con un régimen cuantificado, pero ahora muy bueno. A partir de la ley 26.773, que modificó sustancialmente los montos de las indemnizaciones por accidentes de trabajo, es muy bueno, diría. Pero bueno, vamos a suponer. La última, antes de cerrar el bloque. ¿Qué sensación tenés vos como juez, salvo que esto sea cierto, y entonces ahí te pido datos, cuando escuchás a nivel presidencial, a nivel de funcionarios, etcétera, etcétera, que el problema de la falta de creación de empleo en la Argentina son unas supuestas mafias integradas por abogados laboralistas y jueces laboralistas? Ay, Martín, es una pregunta, voy a responder como si no nos escuchara nadie. Dale. Se ha originado en el fuero laboral, fundamentalmente se ha agudizado en los últimos años, una litigiosidad inusitada, realmente inusitada. Nos está taponando los juzgados de capital, los tribunales de provincia, es una cosa inusitada. Bien. Vos fíjate esto, en el año 91, o sea, hace 26 años, salió la ley de empleo, la ley 2403, la ley nacional de empleo que establecía los sistemas promocionales, que establecía los seguros de desempleo y que establecía severas penas para el trabajo no registrado, ya sea en forma total o parcial. Pasaron 26 años de vigencia de esa norma, que impone severas multas. ¿Qué sucedió? Tenemos el 30%, no, hablan del 38% del trabajo no registrado. Quiere decir que la ley no sirvió para nada. Además, esas multas, que son muy severas, pero muy severas, te garantizo que puede hacer quebrar una pequeña empresa, la hace quebrar. ¿A quién se le aplica? ¿Al gran empresario? Nunca. Porque las grandes empresas no tienen gente en negro. No ese es el... Lo que hacen a veces es tercerizar con empresas en negro. Pero ¿a quién se le aplica? Al chiquito. O al chiquito, al tipo que tiene un almacén y tiene un empleado, o al tipo que tiene una ferretería y tiene un empleado. A ese se le aplica. Es decir, las víctimas de este sistema legislativo que penaliza severamente el trabajo no registrado y que no sirvió, porque si después de 26 años tenemos un 38 de trabajo negro, quiere decir que no sirvió para nada. Quiere decir que la vía no es la ley. La vía no es la ley. No, probablemente haya que buscar otro tipo de incentivos. Yo siempre digo, para mí, yo no acepto que un trabajador metalúrgico de un taller que trabajan 10 personas tenga que ganar menos que el que trabaja en siderar. Lo que sí creo que esa empresa que le da trabajo a esas 10 personas debiera tener determinados beneficios para mantenerla al nivel salarial, pero no cargarlos tantos con unos costos laborales que son realmente excesivos. Entonces, pero no pasa por penalizar. La penalización ha servido para que un trabajador se lleve una indemnización suculenta, compartida las más de las veces con su abogado, y de pronto que esa empresa no pueda seguir operando. He visto casos, he visto. O para que un trabajador directamente no haga juicio porque perjudica a sus compañeros de trabajo, cosa que también sucede. También sucede, cuando corresponde hacer juicio. También sucede. Por eso digo que es tan delicado este tema. Creo que los abogados tienen una función social. ¿Qué es un abogado en definitiva? Un técnico en cuestiones sociales. No es un litigante. Es alguien que tiene que tratar de solucionar los conflictos, no empeorarlos. Señor, gracias. Se nos terminó el tiempo. Bueno. ¿Cómo es técnico? Técnico en cuestiones sociales. Técnico en cuestiones sociales, en definitiva es eso el abogado. Buena definición. No es más que eso. Gracias por estar acá. Al contrario, Martín, gracias por invitarme. Ya volvemos con otro técnico en cuestiones sociales, Bruno Falco. El juez Víctor Hugo Guida recién definió al abogado como un técnico en cuestiones sociales. Aquí está Bruno Falco, que es auxiliar letrado de la Defensoría de Casación Penal. ¿Comprás esa definición? Sí, cómo no. ¿Te gusta? Me parece bien. Bien. El tema es, lo habíamos anunciado al principio, las causas armadas. ¿Y es armadas por qué? ¿Es por la policía? ¿Y qué es una causa armada exactamente? Mirá,
¿Es mal trabajada o es armada a propósito? Eso es lo que te pregunto. No, armada estamos Armada a hablando propósito. intencionalmente. Bien, Según una causa armada podríamos decir que son aquellas en los que en los inicios de la investigación sí, personal policial incorpora elementos de prueba fraguados sí, con el fin de inculpar a una persona en un hecho Ujú. ilícito. sí. O también para agravar su situación, Sí. es decir, que tenga una calificación por ahí más gravosa. ¿Y para qué haría algo así? Bueno, mirá, Vamos a ponernos en justamente, inocentes y candorosos. bien, ¿Para qué haría algo así? mirá, justamente el tema del para qué Sí, es una de las de lo que nosotros llamamos en la Defensoría patrones sistémicos ajá, que te ayudan a individualizar lo que es una causa armada. sí, Los motivos o sea, el universo es muy amplio. Puede ser porque ocurrió un hecho que tuvo una repercusión social importante y por ahí los agentes de las fuerzas se sienten presionados, digamos, para o lograr sea, una solución hay que rápida. resolverlo a como dé, Hay que no resolverlo importa, rápido. como sea. Está. Y después también hubo otros casos en los cuales tenía fines recaudatorios, como por ejemplo en los casos en los que al imputado se le exige una determinada suma de dinero para desinculparlo de una causa. Sí. O sea, son muchos los motivos. O sea, en el segundo caso, se le planta prueba y después se le cobra por desinculparlo, ¿sería así? Exacto. Esa sería la cadena de valor, digamos. Eso sería, Primero se hace la inversión, que es el plantado de la prueba, y después la recaudación. exactamente. ¿Y se descubre cómo eso? Bueno, precisamente lo de los patrones sistémicos Sí. es muy importante para eso porque recién vimos lo que son los motivos. Ujú. Después tenemos también las técnicas o las maniobras que son utilizadas. Nosotros en la Defensoría vemos que, por ejemplo, cuando el nombre de una persona es traída a un proceso a partir de lo que se llama tareas de inteligencia efectuadas por personal policial, Sí. es uno de los casos donde mayormente estamos en presencia de una causa armada. ¿A qué me refiero con tareas de inteligencia? Pongo un ejemplo bien práctico. Dale. Justamente el día de ayer tuvimos una audiencia en la cual el imputado, se llama Marcos, se lo acusa de un homicidio criminis causa que ocurrió en un colectivo, ¿sí? 4 personas entraron a robar un colectivo, le robaron los celulares a las personas a los pasajeros, digamos, y antes de retirarse, uno de ellos mató al chofer del colectivo, ¿sí? Y después, como se dice a veces, se dieron a la fuga. Ujú. ¿Qué sucede? En esa causa, apenas llega la policía al lugar, uno de los agentes dice haberse introducido, ¿sí?, en el barrio en cuestión y obtiene información basada en los dichos de supuestos vecinos del barrio, quienes no quieren aportar su nombre por miedo, y trae 3 nombres al proceso. Uno es el de Marcos y otro es el de 2 menores de edad, ¿sí? ¿Qué sucede? En ese caso concreto, no se identificaron quiénes son esos vecinos que aportan esta información, lo cual dificulta, obviamente, directamente imposibilita el rol de la defensa y de cualquier tipo de control, se dice a veces intersubjetivo, digamos. Sí. No hay forma de controlar que sea real, Ujú. ¿sí? O sea, perdóname, no existe la inteligencia sin testigos porque esto sería una tarea de inteligencia. Pero, no sé si te interpreto bien, hay tarea de inteligencia, pero Sí, no se aportan testigos. exactamente. ¿No existe la inteligencia sin testigos? No debería, si es una tarea, lo que debería hacerse es identificar a los testigos, Ajá. en el caso de que no quieran declarar por miedo, está el Aunque mecanismo no, de la identidad aunque no sean nacional. los informantes. Exactamente. O sea, o sea, eso va en contra de cualquier tipo de garantía constitucional porque la defensa no tiene forma de controlar eso, Claro. ¿sí? En este caso en particular, no era necesario eso porque el hecho ocurrió en un colectivo. O sea, tenías muchas personas a quienes identificar que podían testimoniar. Sí. En este caso no se hizo. De todos los testimonios que había en el colectivo, solamente se identificó a uno que precisamente era un agente de la Policía Federal. Ajá. A quien, y acá viene otro patrón sistémico, se le exhibieron fotografías de las personas cuyos nombres había traído el oficial anterior en una tablet. Es decir, un oficial viene, trae los nombres de 3 personas, uno de ellos Marcos, buscan las fotos en el perfil de Facebook y se la exhiben al testigo que estaba en el colectivo. Cosa que obviamente impacta después en cualquier reconocimiento en rueda, porque la persona va a reconocer Le va a a quien quedar- vio en le va la a quedar la foto. imagen, claro. Exactamente. Ujú.
En este caso, a raíz de una tarea que se hizo coordinada de la Defensoría con otros actores de la sociedad civil y demás, del juicio de los menores, ¿sí? Que el juicio oral, Que por tenían, cuestiones técnicas, ¿tienen ocurrió cuántos después, años? eran menores de 18, entre 16 y 18 años, Ok. ¿sí? Sí, Que también eran inocentes, sí. lo cual se demostró con testigos y proveyendo prueba. Ahí está el rol de la defensa, O sea, ni siquiera ¿sí? estaban en el colectivo. Ni siquiera estaban en el colectivo. Lo que se hizo fue el listado de pasajeros que se puede obtener de los que utilizan la tarjeta SUBE, Claro, claro. se obtuvo el testimonio de una persona que dijo estar en condiciones de reconocer al verdadero autor Ujú. y de una exhibición de fotografías lo reconoció. Y justamente el verdadero autor, ¿sí? El que reconoció a esta persona, es al que Marcos había señalado como que era el autor, y también otros testigos del barrio que habían sido identificados y cuyos testimonios Es decir, que el no acusado se tuvieron en falsamente cuenta. había dicho quién era el autor. Exactamente. Y otros testigos a quienes Sí. se los ignoró también habían dicho quién era el verdadero autor. ¿Y por Marcos que había una obsesión de la policía? Bueno, ahí tenés justamente otra causa. Hay veces que hay animosidad, Sí. ¿sí? Perdóname que te sí. interrumpa. ¿La animosidad surgió en ese momento o la animosidad venía de antes? Bueno, en este caso, nosotros en el banco de la Defensoría tiene un registro en el cual se reciben planillas en los cuales se denuncian uno de los diferentes hechos de violencia institucional. Sí. Nosotros teníamos muchos casos de esa comisaría en los cuales había, por ejemplo, detenciones arbitrarias, ¿sí? Sí. Marcos había sido víctima de detenciones arbitrarias que ni siquiera quedaron registradas en esa comisaría, ¿sí? Obviamente él es un chico de un barrio humilde que está en situación de vulnerabilidad social. Sí. Muchas veces son ellos las víctimas del ¿De, armado. de qué edad es Marcos? En este momento tiene 22 años. 22. Al momento del hecho tenía 18. Ajá. O sea, hace 4 años Sí. que está privado de su libertad por una causa de la cual es inocente y el verdadero autor está en libertad. Discúlpame, ¿por qué ese dato recién aparece ahora? Sí. 4 años, 4 años hace que está detenido. porque en el relato tuyo Sí, uno se hace la sensación, tal vez sea por deseo, sí. de que esto es una cuestión de días. No. Hace 4 años que está detenido Sí. y durante el transcurso de estos años siguieron ocurriendo hechos también similares en el barrio. Es decir, O sea que claramente no era él, digamos, es obvio. exactamente. Bien. Es más, otro de los autores, a quienes había señalado Marcos y también otros vecinos, fue condenado, tiene sentencia firme en estos momentos, por hechos similares en el mismo barrio. Sí. Es decir, atracos o robos en colectivos. ¿Cómo termina esto? ¿O terminó ya? Esto en estos momentos, ¿En la qué causa punto de está? Marcos, Sí. ¿sí? Está siendo revisada por el Tribunal de Casación Penal, quien va a llevar adelante la tarea de, luego de una audiencia que se realizó, con presencia de Marcos y diferentes actores diferentes actores sociales, Sí. entre ellos gente, por ejemplo, de una iglesia del barrio y demás, y organizaciones de renombre como el CELS Innocent Project. Marcos, asistido por el doctor Coriolano, el defensor de casación penal, Sí. tuvo la oportunidad de conocer a los jueces que en definitiva van a resolver su situación. Y los jueces también, y esto es algo muy importante, en esa audiencia tuvieron la posibilidad de interactuar, como decimos Todos nosotros, se vieron la cara a cara. cara. Todos se vieron la Es decir, cara. en el prototipo de interacción social Sí. que es fundamental para en estas causas, sobre todo nosotros que trabajamos con legajos casatorios, es fundamental para derrumbar cualquier Claro, ustedes tipo si de... no, no ven gente. Exactamente. Ven Derrumbar papeles. cualquier tipo de estereotipación Claro. que se genera, que en definitiva después repercute en la solución del caso que se tome. Si la causa llegara a demostrar lo que la Defensoría supone, propone o cree, o da por probado, o sea, la inocencia de Marcos, Sí. ¿qué puede hacer Marcos después? Obviamente salir de la cárcel, volver a la libertad,
Sí. Los 4 años perdidos no se los devuelve nadie. ¿Cómo sigue eso? Bueno, él verá las posibilidades que tiene por ahí para recibir una indemnización y demás. Pero igualmente, lo más importante es recuperar la libertad. Sí. Esos años obviamente nadie se los va a devolver, pero lo que sí le pueden devolver es tener, lo que le pueden devolver es un proyecto de vida. Y que pueda estar con su familia y vivirla dignamente. ¿Tienen cuantificado, Bruno, la cantidad de casos? ¿La cantidad de causas armadas? ¿O el porcentaje? ¿Hay algún tipo de estadística, de estudio? Y lo al que respecto? sucede, nosotros tenemos estadística, Sí. ¿sí? O sea, esos términos duros yo no los manejo, los maneja el responsable del banco de datos, pero precisamente, aprovecho, es muy importante, en Internet hay una planilla en la cual se puede denunciar, incluso en forma anónima. Los casos son muchos, ¿sí? La realidad no sería prudente ahora decirte una estadística, pero estamos en presencia de un gran número de causas, sobre todo en delitos menores. En delitos más graves, no te podría decir un porcentaje porque la verdad que te estaría mintiendo. Está perfecto. Te agradezco mucho, gracias por estar acá. No, ustedes. Nosotros nos vamos, yo quiero hacer 2 cosas. Uno es un anuncio. Hay una jornada de jueces de familia bonaerenses que organiza la Asociación de Magistrados de La Plata y el Colegio de Abogados de La Plata, viernes 7 y sábado 8, es decir, este viernes y este sábado, a las 15 el viernes y a las 9 el sábado. Es en 13 entre 48 y 49 de La Plata. Y la otra cosa es una información de algo que va a suceder mañana. Mañana el presidente por sorteo, actualmente a cargo del Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires, Mario Coan, va a tener una reunión con presidentes de cámaras de la Provincia de Buenos Aires. A esta reunión no fueron invitados miembros del Tribunal de Casación, lo cual es un hecho que, según sabemos, tiene molestos, pero no por un capricho, porque hay un tema de fondo a los miembros de la Casación, sino porque hay un tema de fondo. El temario, por lo menos en principio, es la discusión de las políticas del Poder Ejecutivo en la provincia de Buenos Aires. La molestia es porque resulta que son 2 poderes independientes o autónomos. El Poder Ejecutivo es uno, el Legislativo sería el tercero, y el Poder Judicial es en cuestión, y hay una colusión, hay como un encastre, hay como algo feo que no cierra. Nos vemos de nuevo aquí en la tele el miércoles que viene a las 10 de la noche, en la radio como siempre, también el miércoles que viene, pero a las 7 de la tarde, y cuando quieran entran a la web del diario El Día y pueden cliquear lo que vieron y escucharon acá. Chao, muchas gracias.